Millonario decide seguir al hijo de la señora de la limpieza, y lo que descubre lo deja en lágrimas. Armando Reyes tenía 45 años, el cabello bien peinado hacia atrás y una expresión seria que nunca se le borraba del rostro. Vivía solo en una casa enorme al sur de la ciudad, con ventanales de vidrio, muebles de diseñador y una alberca que casi nunca usaba. Era dueño de una empresa de diseño arquitectónico con más de 200 empleados. Tenía 3 camionetas de lujo, 2 relojes carísimos y una vida que, desde afuera, parecía perfecta. Pero lo cierto es que Armando no tenía a nadie con quien compartirla. A veces se quedaba mirando su cena sin hambre, solo pensando en que ya nada le emocionaba. Todo lo había conseguido, pero ya no sentía nada. Cada mañana, la rutina era la misma. Se despertaba a las 6, tomaba café sin azúcar, revisaba correos y bajaba al comedor donde lo esperaba el desayuno que preparaban sus empleados de cocina. No hablaba mucho, solo asentía con la cabeza cuando algo estaba bien o alzaba una ceja cuando algo no le gustaba. Entre quienes trabajaban en su casa había una mujer que llevaba 3 años encargándose de la limpieza. Se llamaba Leticia, aunque todos le decían Leti. Tenía 38 años. Siempre llegaba con el cabello recogido, la ropa limpia aunque gastada, y una expresión seria pero amable. Nunca hablaba más de la cuenta. Hacía su trabajo rápido y sin molestar a nadie. Leti tenía un hijo de 18 años que todos los días venía a buscarla a las 3 de la tarde. Se llamaba Emiliano, y era un muchacho delgado, moreno claro, con mirada tranquila y una mochila vieja colgada del hombro. Nadie le prestaba mucha atención. Entraba por la puerta trasera, saludaba bajito a los empleados y se sentaba a esperar a su mamá en la zona de servicio. A veces ayudaba a barrer el patio o a organizar bolsas de basura. Nunca pedía nada. Siempre esperaba con paciencia. Un día, mientras Armando bajaba las escaleras hablando por teléfono, lo vio. Emiliano estaba guardando varios tuppers en su mochila, ayudando a su mamá. Había 5 en total. Leti le hablaba bajo, pero firme. Le dijo que asegurara bien la mochila, que no se fueran a abrir. Él asintió. Cuando Leti terminó su jornada, ambos salieron juntos. Armando no dijo nada, pero se quedó con la imagen en la cabeza. Pasaron varios días, y el patrón empezó a notar que siempre a la misma hora, Leti apartaba comida que sobraba del almuerzo del personal y la del propio Armando. Lo hacía con cuidado, sin desperdiciar, sin tocar nada de más. Después, la metía en la mochila de su hijo. Nadie decía nada, pero Armando sí lo notaba, y le causaba una extraña intriga. Una tarde cualquiera, Armando tenía una junta cancelada y no sabía qué hacer con su tiempo. Se asomó por la ventana y vio a Emiliano saliendo de casa con su mochila. Algo en él le provocó curiosidad. No sabía por qué, pero bajó al estacionamiento. Se subió a su camioneta y lo empezó a seguir. Mantuvo distancia. Vio que Emiliano caminaba tranquilo, sin mirar atrás. Iba por la banqueta con paso seguro, como alguien que sabía muy bien a dónde se dirigía. Dobló en una esquina, cruzó una avenida y entró en una zona más desgastada de la ciudad. Armando bajó la velocidad. Lo siguió hasta que el joven se detuvo debajo de un puente. Había unas 6 personas ahí sentadas en el suelo, con cobijas, bolsas de plástico y botellas de agua. Lo siguiente lo dejó sin palabras. Emiliano sacó de su mochila los 5 tuppers. Uno por uno, se los fue entregando a esas personas. No era cualquier entrega. Se agachaba, los miraba a los ojos, les preguntaba cómo estaban. Uno de los hombres se puso de pie y le dio un abrazo. Una mujer mayor le acarició la cara. Un chavo como de su edad le ofreció su único refresco. Emiliano sonreía. Se notaba que no era la primera vez que lo hacía. Armando se quedó observando desde su camioneta. Nunca había visto algo así tan de cerca. No era un acto de caridad. Era otra cosa. Había respeto, había costumbre, había cariño. Emiliano no buscaba aplausos. No llevaba celular, no grababa nada. Solo estaba ahí, como parte de su día. Esa noche, Armando no pudo dormir bien. Pensó en su propia juventud, en cómo todo lo que tenía se lo había ganado con esfuerzo. Sí, pero también con cierta frialdad. Siempre creyó que la vida era para competir, para subir, para ganar. Pero ese muchacho, con su mochila desgastada, había hecho más por 6 personas en 20 minutos de lo que él había hecho en años. Al día siguiente, repitió la jugada. Lo siguió otra vez. Mismo camino, mismo puente, mismos toppers. Y otra vez esa entrega sin prisa, sin espectáculo, con el mismo respeto de siempre. Durante la semana,
Armando no dijo una sola palabra sobre lo que había visto. Solo se quedaba más tiempo en casa para poder salir a la hora exacta en que Emiliano se iba. Cada día se convencía más de que eso no era casualidad. Ese joven no estaba haciendo eso por cumplirle a su mamá, ni por obligación. Lo hacía porque quería. Un viernes por la tarde, mientras estaba en la oficina de su casa, Armando llamó a uno de sus asistentes y le pidió el expediente completo de Leti. No por chisme, sino porque necesitaba entender quién era esa mujer que crió a Emiliano. Al revisar los papeles, se enteró de que era viuda desde hacía más de 15 años, que nunca había faltado al trabajo, que siempre llegaba temprano, que nunca había pedido un adelanto. Vivía en un departamento chico en una colonia tranquila. Había cambiado 3 veces de empleo antes de llegar con él, y en todos la describían como trabajadora, reservada y confiable. Cerró el expediente sin decir nada. Luego bajó a la cocina, sirvió agua en un vaso, se apoyó en la barra y se quedó mirando hacia la puerta por donde cada día salían Leti y su hijo. Algo se había movido dentro de él, algo que no sabía poner en palabras. No era lástima, era otra cosa: curiosidad, admiración, o tal vez una mezcla extraña de sentimientos que hacía mucho no sentía. El sábado por la mañana, se despertó antes de lo normal. El sol entraba por la ventana con fuerza. Bajó a desayunar como siempre, pero esta vez, cuando Leti entró a limpiar el comedor, él levantó la mirada. La vio bien. Ella no lo notó. Siguió limpiando, como cada día, como si nada estuviera cambiando. Pero sí, algo estaba cambiando. Eran las 3 de la tarde, y el sol pegaba con fuerza sobre el patio trasero. Leti acababa de salir de la cocina con su delantal doblado en la mano. Emiliano ya la esperaba junto a la puerta de servicio. Tenía la mochila abierta y se notaba que se estaban diciendo algo rápido, como todos los días. Ella metió con cuidado los 5 tuppers, los acomodó para que no se fueran a voltear, y luego le puso encima una servilleta doblada con ligas, como si fuera un paquete. Le dio un beso en la cabeza, y él le sonrió. Entonces salieron, uno al lado del otro, sin prisa. Desde la ventana del estudio, Armando los estaba viendo. No podía quitarles los ojos de encima. Tenía un documento abierto en la computadora, pero no estaba leyendo nada. Cerró el archivo, apagó la pantalla y se levantó. No lo pensó 2 veces. Bajó, agarró sus llaves y salió por la cochera sin avisar a nadie. Se subió a su camioneta negra y avanzó por la calle con cuidado. Quería ver a dónde iba ese muchacho. Quería entender. Emiliano caminaba a paso normal. No miraba el celular. No se distraía. Avanzaba como si tuviera una ruta exacta en la cabeza. Armando lo seguía desde una distancia prudente, deteniéndose en las esquinas, avanzando cuando el semáforo se lo permitía. No era una persecución como en las películas, pero sí tenía esa tensión rara de no querer ser visto. A unas 7 cuadras de la casa, Emiliano cruzó hacia una zona más vieja, con edificios descuidados y calles parchadas. Pasó junto a una tienda cerrada. Saludó a un señor con sombrero que vendía periódicos y siguió derecho. Armando comenzó a sentir que el aire dentro del auto se hacía más denso. No era miedo, era una mezcla de ansiedad con expectativa. ¿Qué estaba haciendo el hijo de su trabajadora en ese lugar? ¿Por qué traía comida en la mochila todos los días? ¿A dónde iba exactamente? No lo entendía, pero no quería detenerse hasta descubrirlo. A las pocas cuadras, Emiliano bajó por una calle lateral que daba a una zona bajo un puente vehicular. Era un lugar gris, con columnas llenas de grafitis y unas estructuras viejas de metal. Ahí había al menos 5 personas sentadas en el suelo, algunas con cobijas, otras con bolsas de plástico a su alrededor. Una mujer mayor estaba recargada contra la pared, con la cabeza hacia abajo. Un señor de barba larga fumaba un cigarro con los ojos entrecerrados. Un joven con mochila rota dormía de lado, abrazando su chamarra. Armando detuvo el auto lejos, apagó el motor y bajó la ventana. No quería ser visto, solo mirar, ver si su sospecha era cierta. Y sí, lo era. Emiliano se acercó despacio, como si ya los conociera. No dijo nada, pero uno a uno empezó a saludar a esas personas. El primero que lo vio fue el hombre de barba, que se puso de pie como pudo y le extendió la mano. Emiliano se la apretó con firmeza. Luego sacó el primer tupper, lo destapó, lo colocó sobre una caja de madera que había ahí y le ofreció también una cucharita de plástico. El hombre sonrió con los ojos, se sentó de nuevo y comenzó a comer. Después fue con la mujer recargada. Se arrodilló frente a ella, le habló bajito y ella levantó la cabeza. Tenía el rostro arrugado y los ojos cansados,
pero cuando lo vio, sonrió. Emiliano le entregó otro tupper, esta vez con pan encima. Ella lo tomó como si le estuviera dando algo sagrado. Le tocó la mano y asintió. Armando no podía creer lo que estaba viendo. No era lástima, no era obligación, era otra cosa. Una especie de respeto mutuo, una rutina construida con cuidado, con dignidad. Emiliano se acercó al tercer hombre, al joven dormido. Le habló suavemente. El otro se despertó medio desorientado y luego, al ver a Emiliano, le dio un abrazo. El tupper número 3 cambió de manos, y así siguió, hasta entregar los 5. Cuando ya no tenía nada más, Emiliano no se fue de inmediato. Se sentó en una piedra cerca del grupo y se quedó ahí. Escuchaba, reía, asentía, hablaba con naturalidad. No era un invitado, era parte de ellos. No en la miseria, sino en la confianza. Les daba comida, sí, pero también algo más. Compañía, humanidad. Armando seguía ahí, observando desde su camioneta. En un momento pensó en bajarse, en acercarse, pero algo lo detuvo. No quería interrumpir, no quería convertir ese momento en algo incómodo. Solo podía mirar. Después de casi 20 minutos, Emiliano se despidió uno por uno, con apretones de mano, con miradas. Se colgó la mochila vacía al hombro y comenzó a caminar de regreso. Armando arrancó su camioneta y giró en otra dirección. No quería que lo viera. Necesitaba tiempo para digerir lo que acababa de presenciar. Esa noche, en su casa, no prendió la tele, no revisó correos, solo se sentó en la sala, con la luz baja, y pensó en Leti, en ese muchacho que cada tarde caminaba con una mochila llena no para comer, sino para alimentar a otros, y pensó en él mismo, en su mundo lleno de lujos, donde la comida que sobraba terminaba en la basura. Algo le hizo un nudo en el estómago. No culpa, pero sí un sacudidón raro. Por primera vez en años, no se sintió por encima de nadie. No se sintió patrón, ni exitoso, ni poderoso. Solo se sintió testigo de algo que no entendía del todo, pero que lo había tocado, muy dentro. El domingo, cuando vio a Leti llegar como siempre, con su expresión tranquila y su uniforme limpio, no dijo nada, solo la miró. Ella no tenía idea de que él había seguido a su hijo. Tampoco lo sabría, al menos no por ahora, pero Armando sí sabía algo, que ese muchacho no era cualquiera, y que esa mujer había criado a alguien increíble, sin alardes, sin pedir nada, solo haciendo lo que tenía que hacer. Y eso, para él, era un misterio que quería seguir descubriendo. El lunes llegó con el cielo nublado. Armando se despertó más temprano de lo habitual. Se quedó unos minutos mirando al techo sin moverse, como si algo en él lo empujara a levantarse antes de tiempo. Bajó a desayunar en silencio, sin revisar su celular, sin prender la televisión. Leti ya estaba limpiando los vidrios del comedor y, como siempre, no levantó la mirada. Parecía que no existía, pero su presencia llenaba la casa. Armando no dijo nada, solo se quedó viendo cómo pasaba el trapo con movimientos suaves, concentrada en su trabajo. Cuando dieron las 3 de la tarde, Armando ya estaba sentado en su camioneta, estacionado a 3 casas de distancia. Tenía los vidrios arriba, el motor apagado y los ojos fijos en la puerta trasera de su propia casa. A esa hora, como un reloj, apareció Emiliano. Llevaba la misma mochila del viernes, los mismos tenis, la misma calma en el rostro. Entró por el mismo portón, saludó a uno de los jardineros y fue directo con su mamá. Armando no podía ver lo que decían, pero lo imaginaba. De seguro le estaba entregando los tuppers, recordándole que los acomodara bien, que no se cayeran, que tuviera cuidado con las bolsas. 20 minutos después, lo vio salir. Mismo paso, misma ruta. Armando encendió el auto y comenzó a seguirlo otra vez. Esta vez con menos nervios, más enfocado. Sabía exactamente lo que iba a pasar, pero necesitaba volver a verlo. Algo en él se lo pedía. Era como si su cabeza quisiera confirmar lo que sus ojos ya habían visto el viernes, como si necesitara repetir esa escena para terminar de creérsela. Emiliano caminó sin apuros. Saludó al mismo señor de los periódicos. Se detuvo un segundo para ayudar a una señora a recoger una bolsa de mandado que se le había caído. Luego siguió derecho hasta llegar al mismo puente. Ahí estaban de nuevo las mismas personas. Tal vez no todas, pero la mayoría. Esta vez eran 4. El señor de barba, la mujer mayor y otros 2 hombres que parecían recién llegados. Emiliano se acercó igual que antes, con calma, con respeto. Abrió su mochila
Sacó los toppers y empezó a repartir. Armando apagó el motor de nuevo. Se quedó observando desde lejos, con una mezcla de asombro y orgullo ajeno. No conocía a fondo al muchacho, pero lo admiraba. No lo decía en voz alta, ni siquiera lo pensaba así, pero algo dentro de él se movía cada vez que lo veía hacer lo mismo, con esa naturalidad, con ese gesto tan simple y a la vez tan enorme. El joven se quedó unos minutos conversando. Esta vez se sacó una botella de agua de su mochila y la compartió con uno de los hombres. El señor de barba le contó algo largo. Movía mucho las manos. Emiliano lo escuchaba con atención, como si fuera lo más importante del día. Luego rieron. El otro le dio una palmada en la espalda. Armando sintió un nudo en la garganta y no supo por qué. Bajó un poco la ventana. Necesitaba aire. Cuando Emiliano terminó su visita, se despidió como siempre. Esta vez, el señor de barba le dijo algo que Armando no alcanzó a escuchar, pero que hizo reír fuerte al joven. Emiliano levantó la mano, hizo una seña de paz y se fue caminando por la misma calle de regreso. Armando encendió el motor y dio vuelta por otra ruta, tal como había hecho la primera vez. No quería que lo descubriera. Aún no. De regreso a casa, pasó por una papelería y compró una libreta de notas. Algo sin marca, sin pretensiones, solo una libreta. Al llegar a su estudio, la abrió y escribió en la primera hoja: Día 2. Lo volvió a hacer, no por obligación, por decisión. Cerró la libreta y la guardó en el segundo cajón de su escritorio. No sabía por qué sentía la necesidad de registrar eso, pero lo hizo, como si fuera algo que no quería olvidar. Esa noche, durante la cena, se quedó más tiempo sentado en la mesa. Los empleados ya se habían ido. La casa estaba en silencio. Se sirvió otro poco de agua. Luego se levantó y caminó por la cocina, mirando los trastes, las ollas, la estufa apagada. Se detuvo frente al refrigerador, lo abrió y vio que había sobrado bastante comida del día. Cerró la puerta despacio, como si de pronto entendiera algo nuevo. El martes, todo se repitió. Emiliano llegó puntual. Leti le entregó los tuppers. El joven salió y Armando lo siguió. Mismo puente, mismas personas, misma entrega. Esta vez eran más. Tal vez alguien más les avisó que Emiliano iría. Armando vio cómo uno de los hombres le llevó a una mujer embarazada. Ella recibió el tupper con los ojos llenos de agradecimiento. Emiliano le tocó el hombro y le dijo algo que ella respondió con un «gracias», que se alcanzó a oír desde el auto. Armando volvió a escribir en su libreta. Día 3. Sabe exactamente lo que hace. No improvisa. Tiene rutina. Tiene corazón. Después de cerrar la libreta, se quedó mirando por la ventana del estudio, pensativo. Ya no era simple curiosidad. Era admiración. Era una especie de respeto que no sabía cómo explicar. Nunca había visto algo así en un joven de esa edad. Él a los 18 solo pensaba en estudiar, en trabajar, en subir, nunca en dar. Cuando el miércoles llegó, Armando ya no tenía dudas. Lo que Emiliano hacía no era un acto ocasional, era parte de su vida, como si se tratara de un compromiso que nadie le impuso. Un compromiso silencioso, firme, una promesa tal vez hecha a su madre, o a él mismo, pero que se tomaba en serio todos los días. Y Armando no podía dejar de preguntarse qué había detrás de eso. ¿Quién era realmente ese muchacho que vivía en silencio, lejos del ruido, pero tan lleno de fuerza? Esa noche, después de que Leti se fue, Armando bajó a la cocina y sacó uno de los tuppers limpios del estante. Lo sostuvo en las manos unos segundos, luego lo colocó sobre la barra y lo miró como si fuera la primera vez que lo veía. No era solo plástico con comida, era un puente, una línea invisible que conectaba dos mundos que él jamás había imaginado que se cruzarían. Y justo en ese momento, Armando supo que necesitaba saber más, mucho más. Esa mañana, Armando llegó más temprano de lo normal a su oficina. No pasó por su café favorito, no se detuvo a contestar correos en el celular. Solo quería una cosa, saber quién era exactamente Leticia Gómez. Se encerró en su despacho, cerró la puerta con seguro y marcó directo al escritorio de Martín, su asistente personal. Le pidió con voz firme y sin rodeos que consiguiera todo lo posible sobre ella. No porque desconfiara, sino porque necesitaba entender. Quería saber con qué clase de historia se estaba cruzando. Martín, que nunca hacía preguntas innecesarias, solo respondió que lo tendría para el mediodía. Mientras tanto, Armando se sentó frente a su computadora pero no pudo trabajar. Tenía la mente ocupada. Seguía viendo la imagen de Emiliano agachado frente a la mujer embarazada bajo el puente, entregándole el tupper con tanto cuidado. No se le salía de la cabeza. Pensaba también en Leti,
en su forma de hablar bajito, en sus manos trabajadoras, en cómo nunca levantaba la vista. Una mujer así no sale de la nada. Tenía que haber algo detrás, algo fuerte. A la 1 en punto, Martín entró a la oficina y le dejó una carpeta azul sobre el escritorio. No preguntó nada, solo salió en silencio. Armando abrió la carpeta como si fuera algo delicado. Adentro venían los datos que había pedido: nombre completo, dirección, CURP, número de seguro social, referencias laborales. Pero lo que más le llamó la atención fue el pequeño resumen que Martín escribió a mano en una hoja aparte, justo al frente. Leticia Gómez Ramírez, 38 años, viuda desde hace 16, madre de Emiliano Gómez, actualmente estudiante de preparatoria técnica. Ha trabajado como empleada doméstica desde los 20 años, sin antecedentes negativos. 3 empleos anteriores, todos con excelentes recomendaciones. Se trasladó a la ciudad después de la muerte de su esposo. No ha tenido pareja formal desde entonces. Vive en un departamento de interés social en la colonia Las Flores. El muchacho nunca repitió año y ha sido becado en la secundaria y en la prepa. Armando leyó ese resumen 3 veces. Después fue hoja por hoja. Las cartas de recomendación estaban escritas a mano, con letra sencilla. Todas hablaban de lo mismo: trabajadora, honesta, cumplida, discreta. Ninguna queja, ninguna irregularidad. En una de las cartas, una señora mencionaba que Leti se quedó cuidando a su madre enferma sin cobrar horas extra, solo por respeto. En otra, una familia decía que cuando se mudaron de ciudad, lamentaron no poder llevarse tan bien a Leti, porque era como parte de la casa. En una hoja más abajo, encontró un recorte de periódico pegado con cinta. Era una nota chiquita, de hace más de 15 años. Título: Padre muere en asalto al defender a su esposa e hijo. El corazón le dio un golpe. Era la historia. En la foto borrosa se veía una calle acordonada y un carrito de paletas volcado. La nota contaba que un hombre joven, vendedor ambulante, fue apuñalado en un intento de robo cuando intentaron arrebatarle la mochila a su esposa, que cargaba a un niño de 2 años en brazos. El hombre se enfrentó al ladrón y recibió una puñalada mortal. El ladrón escapó. La esposa y el niño salieron ilesos. El nombre del fallecido era Julián Ríos, esposo de Leticia Gómez. Armando se quedó helado, apoyó la espalda en la silla y soltó el aire por la boca sin darse cuenta. Imaginó la escena: el carrito de paletas, el niño chiquito, la madre gritando, el cuerpo del padre en el suelo. Tragó saliva. No podía creer que esa fuera la historia detrás de la mujer que todos los días trapeaba su piso, y del muchacho que él había estado siguiendo en silencio. Se levantó y caminó por la oficina como si necesitara moverse para sacarse algo de encima. Pero no se le fue. Al contrario, le cayó más fuerte. Empezó a atar cabos. Leti nunca pedía nada, nunca hablaba de su vida, siempre recta, siempre discreta, y ahora entendía por qué. Porque había pasado por cosas que muchos ni siquiera podrían imaginar. Y aún así, ahí estaba, entera, firme, criando a un hijo que no solo era educado, sino que tenía una conciencia que ya no se veía. Volvió a sentarse, abrió el cajón, sacó su libreta y escribió una frase: Ahora entiendo de dónde viene Emiliano. Luego cerró la libreta y se quedó mirando por la ventana. Algo en su interior se estaba acomodando, como si su mundo estuviera girando sin que él lo pudiera detener. No era compasión, no era culpa, era respeto, puro y claro. Cuando regresó a casa esa tarde, lo hizo con una mirada distinta. Vio a Leti cruzar el patio con una cubeta y sintió un impulso de acercarse, pero no lo hizo. Solo la observó un segundo más de lo habitual. Ella levantó la vista sin querer y lo miró. Fue apenas un instante. Armando asintió con la cabeza como saludo. Ella respondió con un gesto simple y siguió su camino. No hubo palabras, pero hubo algo, una conexión muda, breve, que no se había dado antes. Esa noche, se sirvió un café y se sentó en la sala sin prender luces. Pensó en Julián Ríos, en su decisión de enfrentar a un ladrón por proteger a su esposa e hijo. Pensó en cómo Leti cargó con esa historia, sola, durante tantos años, y en cómo Emiliano creció con eso a cuestas, pero en lugar de llenarse de odio o miedo, eligió ayudar, todos los días. Armando se preguntó qué hubiera hecho él en esa situación, si habría tenido el valor de seguir adelante como Leti, si habría podido educar a un hijo así. No encontró respuesta. Pero una cosa sí le quedó clara: esas personas no eran invisibles, no para él, ya no. El martes por la mañana empezó como cualquier otro.
El cielo estaba despejado, el sol pegaba con fuerza en el jardín, y el sonido de una podadora se colaba desde la casa del vecino. Armando bajó a desayunar más temprano de lo normal. La cocinera ya estaba preparando huevos con jamón y pan tostado, pero él no tenía hambre. Se sirvió café solo, como siempre, y se sentó en la cabecera de la mesa, con el teléfono en la mano, aunque no lo estaba usando. Desde donde estaba sentado, podía ver la puerta que daba al pasillo de servicio. Fue entonces que la vio. Letty cruzó con su cubeta, el trapeador colgado del brazo y una bolsa con guantes en la otra mano. Llevaba el uniforme verde que usaba siempre, el cabello recogido y un paso rápido, sin perder el tiempo, como si cada segundo contara. Armando la miró diferente. No era la misma figura borrosa que se cruzaba por su casa todos los días. No, ahora la veía con otros ojos. La observó mientras se agachaba a limpiar las esquinas del piso, sin quejarse, sin distraerse. Se notaba que lo hacía con dedicación, no por obligación, sino por orgullo, como si su trabajo, aunque invisible para muchos, fuera una forma de demostrar quién era, y a Armando eso le pesó, porque nunca lo había notado. Nunca se había detenido a mirar cómo Letty no dejaba ni una mota de polvo en el zócalo, cómo doblaba los trapos igualitos, cómo alineaba los frascos del baño como si fueran piezas de museo. Terminó su café sin quitarle los ojos de encima. Cuando ella terminó de limpiar el comedor y se dirigía a la cocina, él se levantó de su silla y fue detrás de ella. Se detuvo en el marco de la puerta y habló con voz tranquila, sin levantarla, pero lo suficientemente firme como para que ella lo oyera. Letty se dio la vuelta con un poco de sorpresa. No estaba acostumbrada a que él le hablara. Lo miró directo, sin miedo, solo con un poco de duda. Armando se acercó un paso más, apoyó una mano en la barra de la cocina y le preguntó si todo iba bien en casa, si necesitaba algo. Ella se quedó callada unos segundos, como si la pregunta no fuera real. Luego respondió que sí, que todo estaba bien, gracias, con esa misma voz que usaba siempre, suave pero segura. Él asintió, no dijo más. No era momento para insistir, pero el simple hecho de haberle preguntado ya había cambiado algo. Letty lo miró una fracción más de lo normal, luego bajó la vista, se dio la vuelta y siguió con lo suyo. Armando se quedó ahí, parado, con una sensación nueva en el pecho, algo que no supo nombrar, pero que le revolvió el estómago. Esa tarde no la siguió, no porque no quisiera ver a Emiliano repartir los tuppers otra vez, sino porque necesitaba quedarse en casa, necesitaba ver más de cerca a Letty, entenderla desde dentro, ver cómo se movía por su casa, cómo hablaba con los demás empleados, cómo trataba a cada persona sin importar el cargo que tuvieran. La vio ayudar a la cocinera con una olla pesada, aunque no era parte de sus tareas. La vio sacar del refrigerador un limón y partirlo con cuidado para una señora mayor que venía a planchar la ropa y que ese día se sentía mal del estómago. La vio arreglar el florero que otro había dejado torcido. La vio poner su nombre en una bolsita con pan para llevárselo a Emiliano. Todos esos gestos, pequeños y silenciosos, comenzaron a formar una imagen en su cabeza, una imagen que lo hacía sentir cosas que no estaba buscando. Esa noche, Armando no durmió bien. Daba vueltas en la cama, se levantaba, caminaba, se volvía a acostar. Tenía la cara de Letty grabada en la mente, y no era por su historia triste, no era por lástima, era otra cosa. Era admiración, era sorpresa, era una mezcla rara que le provocaba respeto, y al mismo tiempo una curiosidad enorme. Quería conocerla, hablar con ella, saber qué pensaba, cómo veía el mundo. El miércoles por la mañana, se sentó en el comedor con un plan en la cabeza. Cuando Letty pasó con el recogedor, la miró de frente y le preguntó si tenía un minuto. Ella se detuvo, dudó, pero dijo que sí. Él le pidió que se sentara. Ella parpadeó, como si no hubiera entendido. Él insistió, le ofreció café. Ella dijo que no era necesario, pero él ya estaba sirviendo 2 tazas. Le dio una, se sentaron frente a frente y se hizo un silencio corto, pero intenso. Armando rompió el hielo. Le dijo que conocía parte de su historia, que había leído lo del asalto, que admiraba lo que había hecho con Emiliano. Letty se quedó helada. Se le notó en los hombros, pero no se levantó, no lo negó, no cambió el tono. Solo lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo contenido. Le agradeció sus palabras, pero le dijo que ella no había hecho nada fuera de lo normal, solo había seguido adelante. Eso, justo eso, fue lo que más le pegó a Armando, porque para él, eso era todo.
Seguir adelante después de algo así no era poco, era muchísimo. Y que lo dijera como si nada, como si fuera lo obvio, le hizo sentir un respeto aún más profundo. Se quedaron hablando unos minutos más. Cosas simples. ¿Cómo estaba Emiliano en la escuela? ¿Qué pensaba hacer cuando saliera? Leti hablaba con los ojos iluminados cuando se trataba de su hijo. Se notaba que lo era todo para ella. Cuando la conversación terminó, Leti se levantó, recogió las tazas y dijo que tenía que volver al trabajo. Armando se quedó sentado, viendo cómo se alejaba, cómo volvía a ser parte del paisaje de la casa. Pero ya no era la misma mujer invisible. No para él, ya no. Leticia Gómez tenía los ojos entrenados para ver todo lo que se movía en esa casa. Era una mujer de poco hablar, pero de mucha atención. Sabía quién llegaba, quién se iba, a qué hora cambiaban las flores y cuántas veces a la semana se usaba el elevador de servicio. Por eso no le costó nada darse cuenta de que algo estaba cambiando. Y no le gustaba nada. Desde hacía años, ella se encargaba de la administración general de la casa de Armando. Supervisaba horarios, menús, reparaciones, personal. Todo pasaba por ella. Y aunque su trato con el patrón siempre había sido profesional, en el fondo sentía que tenía cierto poder, que era parte del círculo más cercano, aunque él nunca se lo hubiera dicho. Pero en los últimos días, algo no cuadraba. Armando estaba más presente en casa. Bajaba antes, se quedaba más tiempo en la cocina, miraba a la gente diferente, y especialmente había comenzado a hablar con Leti. Eso sí que la molestaba, porque Leti era de las nuevas. Había entrado apenas hacía 3 años, y siempre había sido silenciosa, reservada. No llamaba la atención. No tenía sentido que de pronto el jefe la notara tanto. Leticia lo vio con sus propios ojos. Esa conversación en el comedor, ese café que él le sirvió con sus propias manos. Esas cosas no pasaban. No en esa casa, no con él. Esa tarde, Leticia decidió intervenir. Esperó a que Leti saliera del baño de los empleados, con el trapeador todavía en la mano, y la interceptó en el pasillo. La miró de arriba a abajo con ese gesto suyo, seco, sin sonrisa, como quien ya decidió algo antes de preguntar. Leti la saludó con respeto, como siempre, pero Leticia no respondió el saludo, solo fue directo al punto. ¿Tú qué estás buscando aquí?, le preguntó sin rodeos. Leti se quedó inmóvil. No entendía la pregunta, o sí la entendía, pero no esperaba que se la soltara así. Tragó saliva, sin saber bien cómo reaccionar. Leticia dio un paso más cerca. No te hagas la inocente. Sé que el patrón te ha estado hablando, y también sé que tú estás dejando que eso pase. Pero te aviso algo, no te confundas. Aquí todos sabemos cuál es nuestro lugar, y el tuyo no está al lado de él. Leti bajó la mirada, pero no por vergüenza, sino por control. No quería soltarle nada de lo que le estaba subiendo por dentro. Respiró hondo y habló bajito. Yo solo hago mi trabajo. Leticia soltó una risa sarcástica, breve, casi burlona. Sí, claro, muy calladita, muy trabajadora, pero ya vi cómo se te queda viendo. No te hagas. Tú no tienes nada que ofrecerle. No eres nadie para él. Leti apretó el trapeador con fuerza. No respondió. No iba a rebajarse a discutir. Dio un paso al costado. Quiso avanzar, pero Leticia la detuvo con el cuerpo. Te lo digo por tu bien. No empieces a creerte historias. Aquí los patrones siempre han sido amables, pero eso no quiere decir que te van a invitar a cenar. Tú limpia. Nada más. Es lo único que tienes que hacer. En ese momento, Emiliano apareció al fondo del pasillo, sin saber lo que estaba pasando. Iba con la mochila al hombro y una sonrisa que se le borró al instante al ver la tensión entre su mamá y la otra mujer. Se acercó sin decir palabra. Leticia dio media vuelta y se fue, como si no hubiera pasado nada. Leti lo miró, respiró otra vez y le dijo que ya estaban por salir. Esa noche, en casa, Emiliano no aguantó. ¿Qué te dijo esa señora? Nada importante, hijo. ¿Te trató mal? Solo fue una advertencia. Que no me pase de lista, que recuerde cuál es mi lugar. Emiliano se enojó. No le gustaba ver a su mamá así, con esa cara de aguante. La conocía bien. Sabía que por dentro le dolía, aunque no lo dijera. ¿Y tú qué hiciste? Lo mismo que he hecho toda la vida. Aguantar. Emiliano apretó la mandíbula. Se sentó a la mesa y no dijo más, pero se hizo una promesa silenciosa. No iba a dejar que nadie humillara a su madre, ni esa mujer ni nadie. Al día siguiente, Leticia fue más lejos. Entró a la oficina de Armando con el pretexto de entregarle unos papeles de proveedores, pero en realidad venía con otra intención. Cerró la puerta detrás de ella, se sentó sin que se lo pidieran
y lo miró como si tuvieran una conversación pendiente. «Armando, quiero comentarte algo que me preocupa». Él levantó la vista desde la pantalla. «Dime». «Es sobre Leticia, la señora de limpieza». Él frunció el ceño, sin decir nada. Leticia continuó. «He notado cierta cercanía que no es común, y no me parece apropiado. Ella es empleada. No sabes con qué intenciones se te puede acercar. A veces las personas se aprovechan de la confianza, y tú siempre has sido muy generoso». Armando se quedó callado unos segundos. Luego apoyó el codo en el escritorio y la miró fijo. «¿Y tú cómo sabes que alguien se está aprovechando de mí?» «Bueno», titubeó ella, «es que se nota. Es evidente que quiere algo. ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha pedido algo?» «No, pero las intenciones se ven». Armando respiró hondo. «Leticia, te agradezco tu preocupación, pero yo sé muy bien quién soy y con quién hablo. Leti no me ha pedido nada, y lo que haga yo en mi casa, lo decido yo». Ella se sintió herida. Lo notó. Bajó la mirada, se acomodó en la silla, luego se levantó sin decir palabra. Solo dijo un seco «con permiso» y salió de la oficina. En el pasillo, mientras caminaba de regreso, apretó los dientes. No iba a dejar que esa mujer le quitara su lugar. No ahora. No después de tantos años. Era viernes, y el día había empezado como todos los demás. Leti llegó temprano. Emiliano fue a la escuela con su mochila colgando del hombro, y Armando bajó a desayunar en silencio. No había vuelto a hablar con Leti desde aquella charla en el comedor, pero eso no significaba que no la estuviera observando. Al contrario. Cada movimiento de ella, cada gesto, cada palabra que decía al personal pasaba por el radar de Armando. La notaba más tensa, más reservada. Sabía que algo había pasado, aunque nadie se lo había dicho. Lo notaba en la mirada de Emiliano cada vez que venía por ella. Ya no era el mismo saludo de siempre. Era más corto, más seco, como si estuvieran cuidándose de todo. Ese día, Armando tenía una junta cancelada en la oficina. No tenía ganas de hacer nada, así que decidió quedarse en casa. Se puso ropa cómoda y se encerró en su estudio con un libro que no estaba leyendo en realidad. La ventana del estudio daba al jardín trasero, y desde ahí podía ver parte del camino que Emiliano recorría cuando salía con la mochila. Lo había seguido ya varias veces. Sabía exactamente a dónde iba, pero ese viernes no lo pensaba seguir, al menos no con el auto. A las 3:10, escuchó la puerta trasera abrirse. Se asomó por la ventana y vio a Emiliano salir. Traía la mochila al hombro, como siempre, pero esta vez iba caminando más lento, como si llevara un peso encima que no era solo físico. Armando sintió una inquietud que no supo explicar. Cerró el libro, salió del estudio y cruzó la sala sin hacer ruido. Salió por la puerta principal. Rodeó la casa por el costado y lo alcanzó a media cuadra. Emiliano ya iba por la banqueta, pero Armando caminaba más rápido. No lo planeó. Solo lo hizo. «Emiliano», dijo sin alzar la voz. El joven se detuvo de golpe. Volteó con sorpresa. No se esperaba ver al patrón ahí, en la calle, solo, sin chofer, sin escoltas. Lo miró serio, como esperando una razón. «Hola», respondió. «¿Vas a repartir comida?» Emiliano no respondió de inmediato. Dudó, miró hacia atrás, luego al suelo, y al final levantó la mirada. «Sí, como todos los días. ¿Puedo acompañarte?» Esa pregunta lo descolocó. Parpadeó como si no hubiera entendido bien. Armando repitió. «Si no te molesta, quiero ir contigo». Emiliano no sabía qué hacer. Se le notaba en el cuerpo, en la forma en que apretaba la correa de la mochila, en cómo fruncía el ceño. No era desconfianza, pero sí una incomodidad rara. Después de unos segundos, asintió con la cabeza. «Está bien». Caminaron en silencio. La calle no tenía mucha gente, solo un señor con un carrito de paletas y una mujer vendiendo tamales en la esquina. Pasaron junto a ellos sin decir nada. El ruido del tráfico lejano y unos perros ladrando rompían de vez en cuando el silencio incómodo que había entre los dos. Armando intentó buscar una forma de empezar a hablar, pero no sabía por dónde. «¿Hace cuánto haces esto?» «Desde hace 2 años», respondió Emiliano, sin voltear a verlo. «¿Y por qué empezaste?» «Porque había comida, y había gente con hambre». La respuesta fue seca, directa, sin adorno, pero al mismo tiempo, sincera. Armando bajó un poco el paso para caminar a su ritmo. «Tu mamá lo sabe. Claro, ella es la que la guarda. Yo solo la reparto. Es buena mujer. Lo sé». El silencio volvió. Armando se dio cuenta de que no iba a sacarle mucho con preguntas directas. Emiliano no era de los que hablan mucho, pero entonces ocurrió algo que no esperaba. El joven se detuvo frente a una tienda cerrada.
Se volteó y lo miró de frente, con los ojos bien abiertos. ¿Por qué me está siguiendo? Armando no supo qué responder. No había forma de negarlo. Ya lo había hecho varias veces, pero no esperaba que se lo preguntara así, tan de frente, sin rodeos, porque quería saber a dónde ibas. Y ahora que lo sé, me dio vergüenza no haberlo preguntado antes. Emiliano lo miró unos segundos más. No parecía molesto, más bien sorprendido. No lo hago para que me vean, ni para que me den las gracias. Lo sé, por eso lo respeto más. Siguieron caminando. El puente ya estaba a la vista. Se escuchaban algunas voces, risas apagadas. Al llegar, 4 personas estaban sentadas bajo la sombra. Una mujer embarazada, un hombre mayor con bastón, un joven con chamarra rota y un niño de unos 10 años que jugaba con una pelota hecha de trapos. Al ver a Emiliano, todos lo saludaron. El niño corrió hacia él. «¡Eres tú! ¡Ya viniste!». Emiliano sonrió, agachándose para chocar los puños con el niño. Luego sacó la mochila, se hincó y empezó a repartir los tuppers, uno por uno, como siempre. La mujer embarazada le dio las gracias con una sonrisa cansada. El joven de la chamarra le preguntó por su mamá. El hombre mayor le ofreció un dulce que tenía guardado. Todos actuaban como si fuera un ritual. Armando se quedó a unos metros, viendo. Nadie lo reconocía. No parecía parte de ese mundo, pero en ese momento sintió una mezcla de cosas que no supo cómo procesar. Orgullo, tristeza, admiración y un hueco en el pecho que no sabía cómo llenar. Cuando Emiliano terminó, se volvió hacia él. ¿Ve esto? Esta gente no tiene nada, pero aún así comparten lo poco que tienen y nadie les pregunta su historia. Nadie quiere saber. Armando asintió, sin saber qué decir. Mi mamá me enseñó que uno no necesita tener dinero para hacer algo bueno, solo tiene que tener ganas. Armando respiró profundo. Miró a ese joven como si lo viera de verdad por primera vez. Un muchacho que no buscaba fama, ni aprobación, solo hacía lo que sentía correcto, y eso lo sacudía por dentro. El niño con la pelota se le acercó a Emiliano. ¿Él es tu papá? Emiliano soltó una risa. No, él es un amigo. Armando sonrió por dentro. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, esa palabra le sonó sincera. El lunes siguiente, Armando despertó antes de que sonara la alarma. La ciudad aún estaba en silencio. No encendió la televisión, no revisó su celular. Solo se quedó acostado, mirando el techo, dándole vueltas a una idea que llevaba días cocinándose en su cabeza. No se trataba solo de admiración por Emiliano, ni de respeto por Leti. Era más grande que eso. Era una necesidad de hacer algo, no por quedar bien, no por redimirse. Algo real, algo que cambiara las cosas. Después del desayuno, bajó a su estudio y llamó a su contador. Le pidió revisar las cuentas personales, no las de la empresa. Quería saber cuántos recursos tenía disponibles para una beca. Sí, así lo dijo, una beca. El contador no hizo muchas preguntas, aunque se notó la sorpresa en su tono. Armando fue claro. Quería pagarle a Emiliano una carrera completa. Universidad, libros, transporte, lo que hiciera falta, pero sin que pareciera un favor, sin que nadie pensara que se trataba de caridad. Colgó la llamada y se quedó mirando por la ventana. Esa misma tarde iba a hablar con Leti. No quería hacerlo a escondidas, no quería que se sintiera invadida, pero necesitaba decirle lo que pensaba. Ya no podía quedarse cruzado de brazos viendo cómo ese muchacho cargaba con tanto a tan corta edad. Tenía futuro, tenía todo para llegar lejos. Solo necesitaba una oportunidad, y él podía dársela. A las 3 en punto, como siempre, Emiliano llegó a la casa. Saludó al jardinero con un gesto. Entró por la puerta de servicio y fue directo a la cocina, donde su madre ya tenía listos los tuppers. Armando bajó las escaleras con paso firme. Leti estaba guardando los últimos paquetes de comida en la mochila cuando él se acercó. Ella se tensó apenas lo vio. Emiliano también se puso serio. ¿Puedo hablar contigo un momento, Leti?, preguntó él con calma. Ella dudó. Emiliano los miró a los dos. Ella asintió. Claro, fueron a la sala. Emiliano se quedó en la cocina, revisando que los tuppers estuvieran bien cerrados. Leti se paró en medio de la sala, sin sentarse, esperando. Armando no quería parecer imponente, así que se quedó de pie también. He estado pensando mucho en todo esto. En ti, en Emiliano, en lo que hacen cada día, dijo él, buscando las palabras con cuidado. Y quiero ayudarte. Quiero ofrecerte algo. Leti frunció el ceño, no por desconfianza, sino por sorpresa. ¿Ayudarme cómo? Quiero pagarle la universidad a Emiliano, la que él quiera, pública o privada. Si quiere salir del país,
También, no es un favor, es una inversión. Él tiene algo que muy poca gente tiene. Valores, humildad, vocación. Solo necesita que alguien le abra la puerta. Letty bajó la mirada, sacudió la cabeza y respondió casi de inmediato. Se lo agradezco, de verdad, pero no puedo aceptar eso. Armando se esperaba esa respuesta. ¿Por qué no? Porque no quiero deberle nada a nadie. Ya bastante tengo con que nos dé trabajo. No quiero que piense que estoy buscando algo. No quiero que la gente hable. Armando entendió lo que no estaba diciendo. Sabía que Leticia Gómez ya había metido su veneno. Lo notaba en la forma en que Leti se expresaba. Le dolía que alguien como ella tuviera miedo de recibir algo bueno, solo porque otros la harían sentir culpable. La gente va a hablar de todas formas, Leti. Hagas lo que hagas. Pero esto no es por ti, es por él, tu hijo. No hay nada que pagar, no hay letra chiquita. Solo quiero darle lo que se ha ganado. Leti respiró hondo. No sabía qué hacer. No quería parecer interesada. No quería poner a Emiliano en una situación incómoda. Pero tampoco quería cerrar una puerta que podría cambiarle la vida. Déjeme pensarlo, dijo al fin. Tómate el tiempo que necesites, respondió Armando con un gesto tranquilo. Esa noche, Leti y Emiliano hablaron largo, sentados a la mesa, con la comida ya fría, sin televisión, sin música, solo ellos dos. ¿Qué piensas tú?, preguntó ella. Emiliano se quedó callado. Creo que me gustaría estudiar, de verdad, pero me da miedo que lo haga solo por otra cosa. ¿Otra cosa como qué? Como que le gustas, al patrón, y que por eso quiere ayudarme. Leti lo miró con los ojos bien abiertos. No esperaba eso, pero no lo negó, porque algo dentro de ella también lo sospechaba. No era ingenua. Había sentido esa mirada, esa pausa cuando hablaban, ese interés que no era solo profesional. No sé qué quiere, pero si te da esta oportunidad no es tu culpa. No estás robando nada. Si la tomas, que sea por ti, no por él, no por mí, por lo que puedes hacer con eso. Emiliano asintió. En su rostro se mezclaban muchas emociones. Gratitud, duda, orgullo. No estaba acostumbrado a que la vida le ofreciera cosas así. Siempre había sido al revés. Al día siguiente, Leti subió a la oficina de Armando cuando él aún no salía. Tocó la puerta. Él la hizo pasar. Estuve pensando, y hablé con mi hijo. Aceptamos, pero solo si él también lo acepta. No quiero que se sienta comprometido. Armando sonrió. Eso no va a pasar. Y así, sin más palabras, comenzó algo nuevo. Leticia Gómez entró al comedor esa mañana con los tacones bien puestos, el cabello más recogido que de costumbre, y un gesto en la cara que no prometía nada bueno. Desde hacía una semana, algo le hacía ruido en el pecho, algo que no podía sacarse ni con sus horarios perfectos, ni con el control que ejercía sobre cada rincón de la casa. Era una mezcla de incomodidad y enojo. Sabía que el patrón estaba raro, más cercano, más suelto. Sabía que hablaba con Leti más de la cuenta, y lo que más le ardía era no tener certeza de cuánto había pasado sin que ella se diera cuenta. El día anterior había visto a Leti subir a la oficina de Armando. Subir, ella, que nunca pasaba del primer piso. Tuvieron la puerta cerrada casi 15 minutos. Leticia no escuchó nada, pero su cabeza ya se había encargado de armar toda la historia. Y la historia no le gustaba nada. Se pasó la mañana rondando cerca de Leti, lanzando miradas que hablaban más que cualquier frase. La vio limpiar los baños, organizar los trapos, incluso hablar un par de veces con otros empleados sin hacer mucho ruido. Leticia no soportaba ese silencio, esa forma en la que todo pasaba sin ella, así que decidió actuar. Cerca del mediodía, bajó a la cocina y se acercó a Rosa, la cocinera. ¿Y qué tal Leti? Muy aplicada últimamente, ¿no? Rosa levantó la vista, no entendiendo a qué se refería. ¿Aplicada? Pues igual que siempre, ¿no? Leticia fingió una sonrisa. Digo, se ve más contenta, más suelta. ¿No la has visto? Hasta sube a la oficina ahora. Rosa bajó la mirada al sartén donde estaba friendo pollo. Yo no me meto en esas cosas, doña Leti. No, claro, yo tampoco. Pero una ve cosas. No dijo más. Solo dejó la frase flotando y salió como si nada. Era su estilo. Sembrar la duda. Mover el ambiente sin ensuciarse las manos. Esa tarde, pasó por el pasillo de servicio y vio a Emiliano ya con la mochila lista. Lo miró con cierta curiosidad. El joven le devolvió la mirada. Serio, firme, sin bajar los ojos. Leticia no dijo nada, pero esa noche, al llegar a su casa, hizo una llamada. Una vieja amiga suya trabajaba en un instituto privado donde otorgaban becas a jóvenes de escasos recursos. Le preguntó si alguien del nombre Emiliano Gómez estaba en sus listas. No obtuvo nada.
Luego buscó el nombre en redes. Encontró una cuenta vieja, sin fotos. Nada útil. Pero la semilla ya estaba plantada. Al día siguiente, subió a la oficina de Armando con una carpeta en la mano. Tocó 2 veces y esperó. «Pasa», dijo él desde dentro. Leticia entró con paso seguro, aunque por dentro el estómago le giraba. Cerró la puerta, se sentó sin que se lo pidieran y puso la carpeta sobre el escritorio. «Vengo a hablar de algo delicado». Armando dejó la pluma sobre los papeles que firmaba y la miró. «¿Sobre qué?» «Sobre tu nueva relación con Leti». Él la miró con una ceja levantada. No dijo nada, pero su expresión ya estaba cansada antes de que ella siguiera hablando. «No sé si te das cuenta, pero se están diciendo cosas. En la casa. Entre el personal. Que ella sube, que tiene trato especial. Y ahora que se sabe lo de la beca para su hijo...» Armando entrecerró los ojos. «¿Quién lo dijo? Ya lo saben todos. No es un secreto. Y eso no está bien, Armando. No te lo digo como empleada. Te lo digo como amiga. Estás cometiendo un error. Esa mujer no es quien tú crees. ¿Y tú sí sabes quién es?» Leticia se quedó callada unos segundos. «Solo digo que deberías tener cuidado. Hay personas que se meten en la vida de uno sin que uno lo note, que se hacen las buenas, las discretas, pero que tienen otra intención». Armando se inclinó hacia ella. Habló sin subir la voz, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Yo decido con quién hablo. Yo decido a quién ayudo. Y no necesito que me cuides de nadie». Leticia apretó la mandíbula. «No quiero que después te arrepientas. No lo voy a hacer». Ella se levantó con el rostro tenso, la carpeta en la mano, y salió sin despedirse. Al bajar las escaleras, su respiración era rápida. Sentía que lo estaba perdiendo, y no soportaba la idea. Mientras tanto, en la cocina, Leti recogía los tuppers vacíos que Emiliano había dejado la noche anterior. Se notaba cansada. Esa mañana, Rosa se le había quedado viendo raro. Otro le había hecho una pregunta incómoda, y sabía que no era casualidad. Algo estaba circulando, algo se estaba diciendo, y aunque no lo confirmara, ya sabía de dónde venía. Esa tarde, mientras Emiliano guardaba los tuppers recién llenos en la mochila, le dijo a su madre que una compañera de la escuela le escribió para felicitarlo porque se había ganado un padrino millonario. Leti sintió que se le cerraba el pecho. «¿Quién te dijo eso?» «No importa. Lo importante es que ya se está regando. La gente habla. Tú tenías razón». Ella no supo qué responderle. Solo le acarició el brazo y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien, pero no lo creía del todo. Esa noche, Armando salió de su estudio y fue hasta el cuarto de servicio. Tocó la puerta. Leti abrió, sorprendida. «¿Podemos hablar?» «Claro», respondió, aunque se notaba que no esperaba esa visita. Armando la miró a los ojos. «Sé que están diciendo cosas, pero me importa un carajo. Quiero que sigamos con lo que planeamos. La beca, el apoyo, todo. Que no te dé miedo. No estás sola». Leti tragó saliva. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Solo asintió, bajando un poco la mirada. «Gracias». Y con eso, Armando dio media vuelta y se fue, sin más palabras, pero dejando claro que el camino no se iba a cerrar. Esa semana, Armando no fue el mismo. Pasaba más tiempo en casa, bajaba al comedor con mejor ánimo, saludaba a los empleados con una sonrisa que antes no tenía, pero lo que nadie sabía era que desde el lunes estaba planeando algo, una cena. No de gala, ni formal, ni con invitados. Algo sencillo, en su propia casa, pero íntimo. Solo ellos 3, él, Leti y Emiliano. No quería que pareciera compromiso, ni obligación. Solo quería compartir un momento con ellos, como agradecimiento, como gesto, como paso adelante. El jueves, por la tarde, esperó a que Emiliano saliera de la cocina con la mochila al hombro. Lo detuvo en el pasillo, con tono tranquilo. Le preguntó si estarían libres el sábado por la noche. Emiliano lo miró con desconfianza al principio. Luego entendió que no era una trampa. Asintió y dijo que sí. Al día siguiente, Armando habló con Rosa, la cocinera. Le pidió una cena especial, pero casera. Nada de platos complicados. Comida mexicana, simple, rica. Ella preguntó para cuántos. Cuando él dijo 3, no preguntó más, pero la mirada que le lanzó fue imposible de ignorar. A Leticia Gómez no le hizo falta escuchar mucho. Al ver el movimiento en la cocina, supo que algo se estaba armando. La noche del sábado llegó con una brisa suave y un cielo despejado. Armando se puso una camisa clara, sin saco. Se peinó con menos fijador del habitual. Cuando bajó al comedor, todo estaba listo. Velas encendidas, mesa de madera sin mantel, platos de barro, guacamole en molcajete,
agua de horchata en una jarra de vidrio. Se sentía diferente la casa, más cálida, más real. A las 7 en punto, sonó el timbre del portón. Armando fue él mismo a abrir. Leti estaba ahí, con un vestido sencillo color vino y el cabello suelto. Emiliano a su lado, con una camisa blanca y cara de no saber dónde pararse. Armando le sonrió como si los hubiera estado esperando toda la vida. Los hizo pasar. Nadie dijo mucho al principio. Se sentaron, brindaron con agua de horchata y comenzaron a comer. Tacos de cochinita, arroz con plátano, nopales asados. Rosa se había lucido. Leti comía despacio, agradecida. Emiliano al principio no hablaba, pero poco a poco fue soltándose. Armando les preguntó sobre su vida antes de llegar a la ciudad. Leti contó algunas cosas, sin entrar en detalles dolorosos. Emiliano bromeó sobre un maestro de secundaria que lo reprobó por faltas de ortografía. Se rieron. Luego hablaron de música. A Emiliano le gustaba el rock en español. A Armando también. Descubrieron que compartían gusto por Caifanes. Cantaron bajito una estrofa entre risas. Leti los miraba con una mezcla de orgullo y sorpresa. Ver a su hijo reír así, con tanta naturalidad, no era común. Y ver a su patrón relajado, bromeando, era más raro todavía. La cena siguió con más anécdotas. En un momento, Armando contó una historia de cuando recién empezó su empresa y se le cayó un proyecto completo por no saber manejar una junta. Leti se rió como nunca la habían visto. Tenía una risa suave, contagiosa, que hizo que Emiliano la mirara con cariño. Fue como si por fin la casa se permitiera respirar. Cuando terminaron de cenar, Armando les ofreció postre, gelatina de mosaico, en vasitos. Nadie la rechazó. Comieron lento, sin prisas. Nadie quería que se acabara la noche. Ya no eran patrón, empleada y su hijo. Eran 3 personas en la misma mesa, con historias diferentes, pero conectadas por algo más fuerte. Armando se levantó, fue a poner música. Una canción instrumental llenó el ambiente. Volvió a la mesa con café. Leti lo miró sorprendida. Él no parecía el mismo hombre frío que conoció años atrás. Emiliano se levantó y se fue un momento al jardín, dejando que ellos dos quedaran solos. Armando la miró directo a los ojos. Leti bajó la vista, pero no por vergüenza. Era como si no supiera cómo manejar ese momento. «Gracias por venir», dijo él. «Gracias por invitarnos». Armando hizo una pausa. Su tono se puso más suave. «Hacía mucho que no me reía así». Ella levantó la vista, sonriendo apenas. «Yo tampoco». Se quedaron unos segundos en silencio. No era incómodo. Era una pausa necesaria, como si ambos supieran que ese instante estaba marcando algo que ya no iba a ser igual. Emiliano regresó, y poco después agradecieron la cena. Leti se despidió con una mano temblorosa. Emiliano le dio un apretón de manos a Armando, que se sintió como una afirmación. Al cerrar la puerta, Armando se quedó solo en el recibidor, con el eco de las risas todavía rebotando en las paredes. Esa noche, por primera vez en años, subió a su cuarto sin sentir el vacío de siempre. Algo dentro de él había cambiado. Algo dentro de todos había cambiado. El lunes amaneció distinto. El ambiente en la casa ya no era el mismo después de la cena del sábado. Leti llegó temprano, como siempre, pero algo en su expresión la delataba. Caminaba más ligera, su mirada estaba más clara. No era que se sintiera importante, pero por primera vez en mucho tiempo, se había sentido vista. No por lo que hacía, sino por quién era. Emiliano, por su parte, también estaba diferente, más relajado, más suelto. Incluso saludó al portero con una sonrisa cuando lo vio al salir a la escuela. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más lo había notado todo. Leticia Gómez había pasado el fin de semana masticando rencor. Había fingido normalidad, pero por dentro la hervía la sangre. No soportaba ver cómo Armando se soltaba con ellos. Cómo esa mujer, con su uniforme planchado y su cara de no romper un plato, se iba metiendo poco a poco en un lugar que ella consideraba suyo. No en lo romántico, porque nunca fue así entre ellos, pero sí en lo emocional, en lo personal. Y eso para Leticia era incluso peor. El lunes por la mañana, no esperó más. Ya no iba a tirar indirectas, ya no iba a sembrar dudas por detrás, ahora iba a ir directo. Eran las 11 cuando encontró a Leti sola en la lavandería, doblando sábanas limpias. Entró sin avisar, cerró la puerta con un empujón leve y se paró frente a ella. Leti la miró con calma, pero supo en ese momento que venía por algo. Leticia no tenía ni una pizca de sonrisa. ¿Te divertiste el sábado? Leti no respondió de inmediato.
Terminó de doblar la sábana y la puso sobre la mesa. Fue una cena tranquila, dijo. Ah, ¿tranquila? Qué bueno, porque no es normal que el patrón invite a su empleada doméstica a cenar, mucho menos a su casa. Fue una invitación. No veo qué tiene de malo. Leticia dio un paso más cerca. Su mirada era dura, hiriente. Tiene de malo que estás cruzando una línea, una que tú sabes que no debes cruzar. Leti respiró profundo. Yo no crucé nada. Él nos invitó. Él lo organizó. Yo solo fui por respeto. ¿Y Emiliano también fue por respeto? Mi hijo no tiene nada que ver con esto. Ah, ¿no? ¿Y la beca? ¿También fue solo por respeto? Leti apretó la mandíbula. No iba a caer en su juego, pero la rabia le subía por dentro como fuego lento. Ya deja de meterte donde no te llaman, Leticia. ¿Sabes cuál es tu problema? Que te lo estás creyendo, que piensas que por una cena, por una beca, ya eres otra cosa. Pero no, sigues siendo lo que siempre has sido, una empleada, una mujer que limpia baños ajenos. Que no se te olvide. Esas palabras fueron como bofetadas. Leti sintió un golpe en el pecho, pero no retrocedió. Dio un paso al frente, con la voz temblando de rabia. Sí, limpio baños, y lo hago bien, porque me gano la vida con dignidad, no como tú, que llevas años creyendo que por estar cerca del patrón tienes poder sobre todos. Pero te equivocas. A mí no me vas a aplastar. Leticia la miró con odio. Por un segundo, parecía que le iba a gritar algo más, pero en lugar de eso, dio media vuelta y salió de la lavandería sin decir otra palabra. Cerró la puerta con fuerza y se fue por el pasillo como un huracán. Leti se quedó ahí unos segundos, sola, con el corazón latiéndole en la garganta. Se apoyó en la mesa, respiró hondo y tragó saliva. Sentía una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que podía pasar, pero alivio por haber dicho lo que tenía que decir. Ya no iba a agachar la cabeza. Esa tarde, cuando Emiliano llegó, la notó rara, más callada. La abrazó sin decir nada, pero supo que algo había pasado. Leti no quiso contárselo, no quería meterlo en problemas, pero él ya intuía por dónde iba la cosa. Guardaron los tuppers como siempre y salieron. Esa misma noche, Rosa, la cocinera, subió al estudio de Armando con un gesto nervioso. Disculpe, patrón, no es mi intención meterme, pero creo que debe saber algo. Armando dejó lo que estaba haciendo y la miró con atención. Dime, esta mañana, la señora Leticia le gritó a Leti en la lavandería. Yo no escuché todo, pero se oyó fuerte, y luego Leti estuvo rara todo el día. Solo pensé que debería saberlo. Armando asintió, serio. Gracias por decírmelo. Cuando Rosa se fue, Armando se quedó en silencio. Luego tomó su celular, bajó al jardín y marcó. Leti contestó al segundo tono. ¿Estás bien?, preguntó él sin rodeos. Sí. ¿Te dijo algo Leticia? No es necesario que te metas. No quiero problemas, pero ya los tienes, y no por tu culpa. Leti no dijo nada. El silencio lo dijo todo. Mañana hablaré con ella. No, por favor, no hagas más grande esto. Solo quiero trabajar tranquila, y lo vas a hacer. Pero nadie tiene derecho a humillarte, ni a ti ni a tu hijo. Leti colgó con un nudo en la garganta. Esa noche, mientras doblaba la ropa de Emiliano, pensó por primera vez que tal vez ya no era posible seguir siendo invisible, que su historia, por más que intentara mantenerla al margen, ya estaba mezclada con algo más grande, algo que no podía controlar. A la mañana siguiente, Armando se despertó con la decisión ya tomada. No era impulso, no era coraje del momento. Había pasado la noche pensando en lo que Rosa le dijo, en la voz temblorosa de Leti por teléfono, en la forma en que Emiliano lo miró el sábado, como si de verdad confiara en él. Ya no se trataba de una empleada ni de su hijo. Se trataba de respeto, de límites, de ponerle alto a algo que llevaba mucho tiempo pasando sin que él lo notara. O peor, sin que él hiciera nada. Bajó a desayunar antes que todos. El comedor estaba vacío. Se sirvió café, revisó su agenda y anotó 3 palabras en una libreta. Cortar el abuso. A las 9 en punto, pidió que Leticia Gómez subiera a su oficina. Ella llegó segura, como siempre, con su carpeta en la mano y su andar de costumbre. Tocó la puerta. Él le dijo que pasara. Ni bien cerró. Ya estaba hablando. Traje los reportes del gasto mensual. Ya revisé el inventario y ajustamos lo de lavandería. Armando no la miró. Dejó que pusiera todo sobre el escritorio. Luego levantó la vista. Leticia, siéntate, por favor. Ella obedeció, aunque no con gusto. Algo en su tono ya le avisaba que eso no era una reunión más. Me enteré de lo que pasó en la lavandería. Lo que le dijiste a Leti. El gesto en su cara cambió. Intentó controlar la expresión, pero le falló.
¿Y qué te dijeron exactamente? Me dijeron que la humillaste, que le hablaste como si no fuera nada. Y eso aquí no va a pasar más. Leticia se tensó. Apoyó las manos sobre sus rodillas. Solo le recordé cuál es su lugar. Porque tú lo estás perdiendo de vista. Estás confundiendo las cosas. Esa mujer no es de tu mundo, Armando. No sabes en lo que te estás metiendo. No necesito que me cuides, le interrumpió él. No te pedí opiniones, ni alertas, ni advertencias. Te pedí trabajo, profesionalismo, respeto. ¿Y yo no he sido profesional todos estos años?, preguntó ella, alzando la voz por primera vez. Lo fuiste, pero esto fue un cruce de línea, y no lo voy a permitir. Ella lo miró con ojos abiertos, como si acabara de recibir un golpe. ¿Entonces qué? ¿Me vas a despedir por defenderte? No, no te voy a despedir, pero vas a tomarte un descanso. 2 semanas fuera. Tiempo para calmarte, para pensar, para decidir si puedes seguir trabajando aquí sin poner tus juicios personales sobre el trabajo. Leticia se levantó de golpe. ¿Una suspensión? ¿A mí? Sí, a ti. Y si vuelves a hablarle así a cualquier persona del personal, el siguiente paso sí va a ser tu salida definitiva. Ella apretó los dientes, dio media vuelta y salió sin mirar atrás. No dijo adiós, no dijo nada. Bajó las escaleras directo a su oficina, guardó sus cosas en silencio, y en menos de media hora salió de la casa con el paso apurado. Leti, que estaba trapeando el pasillo, la vio pasar. No dijo una palabra, solo la observó mientras se alejaba por el portón. La tensión en el aire se disolvió un poco, pero no del todo. En el comedor, Rosa le llevó la noticia a Leti sin querer hacerlo muy grande. «Ya no está», le dijo. El patrón la mandó a descansar. «¿Cómo?», preguntó Leti, sin entender. 2 semanas fuera, por lo que te hizo. Leti sintió un hueco en el pecho. No sabía si sentirse aliviada o culpable. No había pedido eso. No lo había buscado. Pero una parte de ella sintió que por fin alguien la defendía. Esa noche, Emiliano fue el primero en enterarse. ¿La suspendieron? Sí. ¿Y tú qué sientes? No sé. Alivio tal vez, pero también miedo. ¿Miedo de qué? De que empiecen a decir que me aprovecho, que por eso la sacaron. Mamá, ya lo decían desde antes, pero ahora ya no tienen el control. Tienes que aprender a dejar de sentirte culpable por todo. Leti lo miró con los ojos humedecidos. A veces su hijo hablaba como si tuviera 40 años, como si supiera cosas que ella no. En parte era verdad. Lo había criado con tanto cuidado, con tanto silencio, que a veces él veía el mundo con más claridad que ella. Esa misma noche, Armando no pudo dormir, no por la decisión que tomó. Estaba seguro. Lo que lo mantenía despierto era otra cosa. El rostro de Leti, la forma en que ella bajaba la mirada cuando algo le incomodaba, su forma de hablar sin adornos. Esa cena, esa risa suya, ese momento en que la vio por completo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de volver a invitar a alguien a su mesa, no por costumbre, no por educación, por gusto, por ganas, por algo que ya no podía negar. Al día siguiente, bajó temprano al comedor. Leti estaba limpiando los cristales, como de costumbre. Armando la saludó con una sonrisa ligera, pero ella apenas respondió con un gesto. Había distancia, no de enojo, de incomodidad, de cosas que no sabían cómo hablarse. Después del desayuno, la llamó con discreción. Le pidió que lo acompañara un momento a la terraza. Ella dudó, pero fue. Estaban solos. «No quiero que pienses que lo hice por ti», dijo él. «Lo hice porque fue lo correcto». Leti asintió. «Gracias. No quiero que tengas miedo. Aquí tienes derecho a estar tranquila, a trabajar sin que nadie te falte el respeto. Lo sé, solo es difícil acostumbrarse. Uno pasa años tratando de no incomodar a nadie, y de pronto alguien te da voz y no sabes cómo usarla». Armando la miró en silencio. Era la primera vez que escuchaba algo así de ella, y esa sinceridad le pareció lo más valiente que había escuchado en mucho tiempo. Leti se disculpó con la mirada, como si hablara de más. Se fue antes de que él dijera algo más, pero Armando se quedó ahí, en la terraza, sintiendo que esa mujer lo estaba cambiando por dentro, sin querer, sin pedirlo, solo con su forma de ser. Esa tarde, Leti estaba barriendo el patio trasero cuando recibió una llamada de un número que no tenía guardado. Dudó en contestar. Se secó las manos en el mandil y miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera cerca. Contestó. Al principio no dijo nada, solo escuchó. Una voz de hombre, grave, directa. «Leticia, soy yo, Rogelio». Ella se quedó paralizada. El nombre le cayó como balde de agua helada. No lo escuchaba desde hacía años.
desde antes de mudarse a esa ciudad, desde antes de que todo cambiara. La respiración se le trabó en el pecho. ¿Qué quieres? No me cuelgues. Solo quiero verte. Hablar. No quiero problemas. Solo unos minutos. ¿Cómo conseguiste mi número? Me lo pasó una prima. Por favor, Leticia. No te voy a molestar. Solo quiero ver cómo estás y saber de Emiliano. Ella cerró los ojos. El temblor en las manos no se le quitaba. Mi hijo no tiene nada que ver contigo. Eso no lo decides tú sola. Sí lo decido. Y no tengo nada que hablar contigo. Colgó. Guardó el teléfono en el bolsillo y respiró hondo. Le temblaban las piernas. Miró hacia la casa. El trabajo seguía. La rutina no se detenía. Pero algo dentro de ella ya se había movido. Y no iba a poder ocultarlo por mucho tiempo. A los 2 días, Rogelio apareció en persona. Leti lo vio desde la reja, parado frente al portón principal, con una bolsa al hombro y cara de quien viene con discurso preparado. Fue un momento congelado. Casi no lo reconoció. Más canoso, más flaco, con esa forma de caminar que no había cambiado nada. El corazón se le fue al piso. No quería abrirle, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Se acercó con paso firme, aunque por dentro se sentía frágil. Vete, no tienes nada que hacer aquí. Tranquila, solo quiero hablar. No vengo a pelear. Ya te dije por teléfono que no quiero verte. Es mi sobrino, Leticia. Es sangre. Tengo derecho a conocerlo. Leti lo miró con rabia contenida. ¿Derecho? ¿Después de 16 años? ¿Después de desaparecerte como si no existiéramos? Yo no desaparecí. Tú me cerraste la puerta. Porque tú nunca estuviste cuando te necesitábamos. Tú sabías que Emiliano creció sin su papá. Y no moviste un dedo. Rogelio bajó la vista un segundo. Luego volvió a alzarla. No vine a discutir el pasado. Ya no se puede cambiar. Solo quiero ver al chavo. Saludarlo. Hablar con él un rato. No le voy a hacer daño. Ella sintió que todo se le apretaba por dentro. No quería que Emiliano lo viera. No quería remover historias que había enterrado con tanto esfuerzo. Pero sabía que si lo sacaba a empujones, Rogelio volvería. No iba a parar. Lo conocía. «Espérame aquí», dijo con la mandíbula apretada. Entró, buscó a Emiliano que justo acababa de llegar y le dijo que necesitaba hablar con él afuera. No explicó mucho. Emiliano la siguió sin entender nada. Al llegar al portón, lo vio. Se detuvo en seco. «¿Quién es?», preguntó con la ceja levantada. «Rogelio», dijo Leti. «El hermano de tu papá». El chavo se lo quedó mirando. Tenía los mismos ojos. Esa fue la primera impresión que le vino a la mente. Algo en la mirada le resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Rogelio sonrió, dio un paso al frente. «Hola, muchacho. Soy tu tío. Perdón por aparecer así. Solo quería saludarte». Emiliano lo miró serio, desconfiado. No sabía si acercarse o no. Leti se mantenía al lado, firme, como si no pensara moverse ni un centímetro. «Mucho gusto», dijo Emiliano sin emoción. «Te pareces mucho a tu papá. Él fue un gran hombre. Siempre me acuerdo de él». «¿Y por qué nunca viniste antes?», preguntó el joven directo. Rogelio tragó saliva. «La vida, hijo. Me alejé. Me dio miedo meterme donde no me querían. Pero ahora, no sé. Te vi en una foto. Supe de ti. Y sentí que tenía que venir». Leti cerró los ojos con fuerza. Eso no era verdad. Nadie le había mostrado fotos. Sabía perfectamente que él no tenía contactos cercanos. Estaba inventando. Rogelio sacó de la bolsa un paquete envuelto en periódico. «Te traje algo. Unos libros. No es gran cosa. Pero pensé que te podrían gustar». Emiliano los tomó con duda. Los revisó. Eran novelas de superación personal. Usadas. Nada especial. «Gracias», dijo, aunque no se notaba convencido. «Oye», soltó Rogelio, bajando la voz, «¿y si algún día quieres platicar? Contarte cosas de tu papá. Te puedo llevar a conocer dónde crecimos. Si quieres. No te presiono. Solo piénsalo». Leti lo interrumpió. «Es suficiente por hoy. Ya lo viste. Ya hablaste. Ahora déjanos en paz». Rogelio alzó las manos como quien dice, «Ya me voy». Miró a Emiliano una última vez. «Nos vemos, sobrino». Se fue caminando despacio, sin voltear. Emiliano lo siguió con la mirada hasta que dobló la esquina. Luego se volvió hacia su mamá. «¿Por qué nunca me hablaste de él? Porque no valía la pena. No estuvo cuando lo necesitábamos». «¿Y si quiere estar ahora?», preguntó él, sin enojo, solo con duda. «Tú decides, pero ten cuidado. Ese hombre no es confiable». Emiliano asintió. Guardó los libros bajo el brazo y se fue a su cuarto. Tenía muchas cosas en la cabeza, y muchas emociones que no sabía nombrar.
Pasaron 3 días sin que Rogelio volviera a aparecer. Leti pensó que tal vez se había dado por vencido, que solo había venido a dar un paseo por el pasado y ya. Pero Emiliano no dejó de pensar en él, en su rostro, en sus palabras, en los libros usados que le dio. No era que lo quisiera en su vida, pero había algo que le despertaba la curiosidad. Nunca había tenido una figura paterna, y aunque no estaba buscando un reemplazo, el hueco siempre estuvo ahí, presente, aunque él fingiera que no. Un viernes por la tarde, saliendo de la prepa, Emiliano se encontró a Rogelio esperándolo afuera, recargado en un poste, como si supiera perfectamente a qué hora salía. Vestía una chamarra vieja y fumaba con calma. Cuando el joven lo vio, se detuvo. ¿Vienes a espiarme ahora?, le preguntó con los brazos cruzados. No, solo quería saludarte. Y ya que estás aquí, invitarte a tomar algo, un café, un refresco, lo que sea. Yo invito. Emiliano dudó. Miró su celular. Tenía tiempo. Su mamá salía 1 hora más tarde de trabajar. Respiró hondo. Una coca y 20 minutos. Nada más. Rogelio sonrió como si hubiera ganado una partida. Caminaron hasta una tienda de abarrotes. Compraron 2 sodas y se sentaron en la banqueta de una calle tranquila. Al principio no hablaron mucho. El aire olía a pan dulce y gasolina. ¿Y tu jefa sigue en la misma casa? Sí. ¿Y tú qué piensas estudiar? ¿Arquitectura? ¿O comunicación? No sé todavía. Qué bien. Eres listo. Se te nota. Emiliano solo asintió. No quería abrirse demasiado. Rogelio se quedó mirando al frente, como midiendo sus palabras. ¿Y ya te contaron lo que pasó con tu papá y conmigo? Mi mamá dice que estuvieron peleados. Nos peleamos, sí. Yo era más joven, más idiota. No me gustaba su forma de ver la vida. Siempre tan correcto, tan recto. Yo era más libre. Me fui por otro camino. Ella me cortó. Dijo que no quería influencias malas cerca de ustedes, y no la culpo. Pero el pasado ya fue. Ahora quiero recuperar algo, lo que sea. Emiliano lo escuchaba con atención. No sabía qué tanto creerle, pero no podía evitar interesarse. Siempre tuvo preguntas sin respuesta. Y ahora, alguien al fin estaba hablando. Mira, no te voy a mentir, siguió Rogelio. No soy perfecto, pero no soy malo. Tengo mis cosas, hago mis movidas, pero todo legal. Negocios, trámites, servicios. Si tú un día quieres ganar un dinero extra, sin meterte en líos, yo te puedo meter. Nada sucio, solo entregas, mensajería, cosas rápidas, unas horas a la semana y te cae lana. No es ilegal. Emiliano lo miró serio. ¿Qué entregas? Papeles, documentos, pendrives, a veces sobres con muestras de productos. Todo normal. Yo tengo mis clientes, pero me falta alguien confiable. Y tú me caes bien. Eres mi sangre. Quiero ayudarte. El joven no respondió. Se le quedó viendo unos segundos y luego bajó la mirada. No sé. Tengo clases. Tengo a mi mamá. Tengo otras cosas. Es solo pensarlo. Yo te lo digo porque veo que tienes ganas de crecer. Y si no es por esta vía, pues otra. Pero piensa en mí si un día necesitas algo. Aquí está mi número. Apuntó en una servilleta arrugada el número de celular. Se la dio. Emiliano la tomó sin decir palabra. Después de unos minutos, se despidieron. El joven se fue caminando más lento de lo normal. Llegó a casa con la cabeza llena de ideas. Al día siguiente, Leti lo notó raro, más callado, como ausente. Lo observó mientras guardaba los tuppers en su mochila y luego se acercó. ¿Todo bien? Sí. ¿Lo viste otra vez? Sí. ¿Qué te dijo? Nada importante. Solo quiso platicar. Leti lo miró con firmeza. No te dejes envolver. Ese hombre no da paso sin querer algo. No me estoy dejando envolver. Solo estoy viendo. Leti suspiró. Sabía que no podía amarrarlo con una cuerda, pero también sabía que una sola decisión podía cambiarle la vida para siempre. 2 días después, Rogelio volvió. Esta vez lo esperó saliendo del lugar donde Emiliano repartía la comida. Lo vio desde lejos y le gritó su nombre. El joven se acercó, confundido. ¿Qué haces aquí? Tengo una entrega. Ahí cerquita. Pero traigo una bronca. El que iba a ayudarme me falló. Y tengo que mover un paquete ya. ¿Y yo qué? Me acordé de ti. Solo es cruzar al centro, entregar un sobre. Nada más. 50 pesos para el transporte y 500 para ti. Solo por llevarlo. Fácil. 0 riesgo. Emiliano se quedó helado. Lo miró con duda. ¿Y qué hay en el sobre? Papeles. Nada raro. ¿Confías en mí o no? Fue justo esa pregunta la que hizo que Emiliano retrocediera. Lo miró con otra cara, con más claridad. Recordó a su madre. Recordó la historia. Recordó el abandono. No confío en ti. Y no quiero saber nada de tus paquetes. Rogelio lo miró con decepción fingida. Te estás perdiendo de una buena oportunidad.
¿O me estoy salvando de una trampa? Rogelio cambió el tono. Se volvió seco. Tú decides, pero no digas que no te di chance. El joven se alejó sin mirar atrás. Esa noche le contó todo a su madre. Leti se quedó helada, pero se sintió orgullosa. Por dentro lloraba de alivio. Su hijo no había caído. El ambiente en la casa había cambiado. Después del último encuentro con Rogelio, Leti y Emiliano se sentían distintos, más unidos, más en alerta. A pesar del susto, ella sabía que su hijo había tomado la decisión correcta, y él, aunque aún tenía dudas, ya no las compartía con nadie. Cerró esa puerta. O al menos, eso pensaban los dos, porque no sabían que alguien más no había cerrado nada. Leticia Gómez regresó de su descanso, con la mirada más fría y los pasos más firmes. Se presentó en la casa como si no hubiera pasado nada. Saludó al personal, revisó horarios, reorganizó los turnos y fingió sonrisa con quien se la merecía. Pero dentro, traía algo guardado, algo que había descubierto durante los días que estuvo fuera, algo que no podía soltar tan fácil, no después de todo lo que había pasado. El mismo día que volvió, subió a la oficina de Armando con una carpeta en la mano. No era la carpeta de gastos ni de proveedores, era otra, una más delgada, con menos hojas, pero más peso. Tocó la puerta con 2 golpes suaves. Él le dijo que pasara. «Estoy de vuelta», dijo con tono neutral. «Ya lo vi. ¿Todo bien?» «Sí. Pero hay algo que creo que deberías saber». Armando alzó la vista con cansancio. No tenía ganas de conflictos, pero la conocía lo suficiente como para saber que cuando venía así, con algo en las manos, y ese tono de falsa calma, era porque traía pólvora. Ella colocó la carpeta sobre el escritorio. «Antes de que digas que me estoy metiendo donde no me importa, solo quiero aclarar que no busqué esto. Me llegó, y no podía ignorarlo». Armando la miró con el ceño fruncido. Abrió la carpeta. Dentro había fotocopias de actas, un par de fotos viejas, y una carta. Reconoció un nombre de inmediato. Rogelio Ríos. «¿Qué es esto?», preguntó sin entender. «El hermano del difunto esposo de Leti». Resulta que antes de que muriera el señor Julián Ríos, ella tuvo una relación corta con Rogelio. Hay vecinos que lo confirman. Incluso una señora que fue su vecina durante años. Me lo contó. Dijeron que él la frecuentaba mucho antes de que Julián volviera a casa después de un viaje largo. Armando hojeó los papeles. Había fechas, nombres, y una imagen en blanco y negro de una fiesta donde Leti aparecía al fondo, junto a Rogelio, tomados de la mano. No era prueba definitiva, pero era más que suficiente para sembrar una duda muy grande. «¿Y esto qué tiene que ver conmigo?», preguntó él bajando los papeles con lentitud. Leticia se cruzó de brazos. «¿Y si Emiliano no es hijo de Julián? ¿Y si es hijo de Rogelio? ¿Y si toda esta imagen de familia perfecta que tienes en tu cabeza está basada en una mentira?» Armando la miró fijo, sin moverse. No dijo nada en ese momento, solo guardó la carpeta en el cajón. Leticia entendió que ya no podía presionarlo más. Se fue sin obtener una reacción clara, pero dejó la bomba lista. Esa noche, Armando no cenó. Se quedó en su estudio, solo, con una copa de vino que ni siquiera se tomó. Abrió la carpeta otra vez, revisó cada hoja. No era una investigación profesional, pero algo le hacía ruido. Fechas que no coincidían, tiempos que no estaban claros. Si lo que decían era verdad, entonces Emiliano podía ser hijo de un hombre que intentó meterlo en negocios sucios. Y eso lo revolvía todo. No sabía qué pensar. No quería desconfiar de Leti, pero la duda estaba ahí, como una espina. Pasaron 2 días antes de que pudiera hablar con ella. La encontró en la cocina, al final de su turno. Se le notaba cansada. Le pidió que se sentaran en la sala un momento. Ella accedió, aunque notó el tono extraño en su voz. «¿Todo bien?», preguntó. Armando se tomó un segundo antes de hablar. Luego la miró directo. «¿Tuviste una relación con Rogelio antes de que regresaras con tu esposo?». Leti se quedó sin aire. Fue como si el mundo se congelara. Lo miró con los ojos bien abiertos, sin saber si responder o salir corriendo. «¿Quién te dijo eso? Solo respóndeme. ¿Es verdad?». Ella tragó saliva. Bajó la mirada. «Sí, fue una relación corta. 3 meses. Después de eso, volví con Julián. Y a los pocos días, pasó lo del asalto». «¿Emiliano es hijo de Julián?», preguntó Armando directo. «Yo no lo sé», respondió ella en voz baja. «Nunca quise hacerme la prueba. Julián lo crió como suyo. Nunca dudó. Y yo tampoco quería dudar». Armando la miró con el corazón encogido. Era la primera vez que la veía frágil. De verdad. Leti respiró hondo. «Sé que parece que escondí algo, pero nunca fue por interés. Fue por miedo.
por proteger a mi hijo, por no abrir heridas. Él no necesita saber eso. Pero ya no es un niño, Leti, y Rogelio está cerca. ¿Qué pasa si él decide investigar por su cuenta? ¿Si un día se lo suelta sin más? Por eso lo alejé. Por eso nunca hablé de él. No quiero que ese hombre lo confunda, ni que lo haga dudar de quién es. ¿Y tú? ¿Tú qué crees?, preguntó Armando. Yo creo que Emiliano es hijo del hombre que murió protegiéndonos. Ese fue su padre, el único. Lo demás no importa. Armando no supo qué decir. La miró con una mezcla de admiración y tristeza. No estaba molesto, estaba confundido. Se levantó sin decir palabra y se fue al estudio. Esa noche, Emiliano escuchó parte de la conversación. No toda, pero lo suficiente. El mundo le tembló bajo los pies. Esa noche, Emiliano no durmió. No cenó. No habló. Se encerró en su cuarto con la mochila a un lado, los tuppers aún sin lavar y la cabeza hecha un caos. No había escuchado toda la conversación entre su mamá y Armando, pero sí lo suficiente para que todo se le revolviera por dentro. Que su mamá tuvo algo con Rogelio antes de volver con su papá. Que no sabía con certeza quién era su verdadero padre. Que todo lo que él creía firme ahora era un piso flojo. Tragó saliva mientras veía el techo. Nunca en su vida se había sentido tan confundido. Al día siguiente no fue a la escuela. Fingió dolor de cabeza. Leti no le insistió. Ella también traía la mirada nublada, como si caminara en automático. Preparó café, le dejó pan sobre la mesa y se fue a trabajar en silencio. En el fondo, sabía que él sabía, solo no sabía cuánto. Esa tarde, cuando Leti volvió a casa, encontró a Emiliano sentado en el sillón, con los codos sobre las rodillas y el rostro perdido. La televisión estaba encendida, pero sin volumen. Ella dejó las llaves sobre la mesa y se sentó frente a él. No había cómo esquivarlo. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó él sin mirarla. Desde hace mucho, pero nunca lo confirmé. Nunca quise hacerme la prueba. ¿Y por qué no? Porque no podía cargar con más dudas. Porque Julián fue tu papá desde el primer día. Porque te cuidó, te amó, te defendió con su vida. ¿Qué más necesitaba yo? Y si no lo era, yo decidí que sí lo era. Y eso bastaba para mí. Emiliano levantó la cabeza. La miró directo. Pero no para mí. Se hizo un silencio pesado. Leti sintió un golpe en el estómago. ¿Tú quieres saber? Sí. No para juzgarte. No para cambiar nada. Solo para entender quién soy. Tú eres Emiliano. Eres mi hijo. Eso no cambia. Pero necesito saber si también soy hijo de ese hombre que casi me mete en un negocio sucio. Necesito saber si mi sangre viene de él. Leti bajó la mirada. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloró. Si eso te da paz, entonces hagámoslo. Emiliano asintió. Se levantó y fue a su cuarto. Dejó a su madre sola en el sillón, sintiendo que algo entre los dos se había roto. No por odio, no por resentimiento, por miedo. Miedo a lo que podía venir después de esa verdad. Al día siguiente, Armando llamó a su médico personal. Le pidió ayuda para hacer una prueba de ADN discreta. Le explicó la situación sin entrar en detalles. El médico entendió y prometió que lo manejaría con cuidado. 3 días después, Emiliano y Leti acudieron a un pequeño laboratorio en el centro de la ciudad. Les tomaron las muestras en menos de 20 minutos. Nadie habló en el camino, ni al ir ni al volver. Armando no los acompañó. Leti lo prefirió así. Quería manejarlo en familia. Una semana más tarde, el sobre llegó a casa de Armando. Lo trajo un mensajero privado. El patrón lo tomó con las 2 manos, subió a su estudio, lo dejó sobre el escritorio y lo miró por largos minutos sin abrirlo. Luego bajó y le mandó mensaje a Leti. «Ya lo tengo. ¿Pueden venir esta noche?» Ella respondió con un simple «sí». A las 8 en punto tocaron la puerta. Emiliano iba serio, sin miedo, pero con el corazón acelerado. Armando los hizo pasar. Nadie habló. Subieron juntos al estudio. El sobre estaba ahí, intacto. Armando lo tomó, lo abrió y sacó el documento. Lo leyó una sola vez. Luego levantó la vista. El resultado es positivo. Emiliano es hijo biológico de Rogelio Ríos. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Nadie lloró. Nadie gritó. Leti cerró los ojos y apretó las manos. Emiliano no dijo nada. Solo bajó la mirada. Armando rompió el silencio. Lo importante es lo que hagas con esta verdad. No cambia lo que tú has hecho hasta ahora. No cambia lo que eres. No cambia quién fue tu padre de verdad. Emiliano levantó la cabeza. Tenía los ojos brillosos pero secos. Yo ya sé quién fue mi padre. El que murió defendiéndome. El que me enseñó a caminar sin estar.
el que dejó su nombre para que yo lo llevara con orgullo. Lo demás es sangre. Y ya, Letty no pudo contenerse. Se tapó la boca con la mano y soltó un sollozo que llevaba días guardado. Armando la abrazó sin decir nada. Emiliano se acercó y la abrazó también. Los tres se quedaron así, en silencio, en familia, de una forma que ninguno se imaginó. Esa noche, Emiliano miró el cielo desde el patio. Las estrellas estaban claras, limpias. Por fin, después de tantos años, sentía que el pasado ya no lo perseguía. Ahora lo entendía, lo aceptaba y seguía adelante. Después del abrazo en el estudio, ninguno quiso hablar más del tema esa noche. Letty y Emiliano se despidieron de Armando con un silencio distinto, no incómodo, un silencio de respeto, de haber cruzado juntos una frontera muy difícil. Caminaron a casa sin hablar mucho, pero al llegar, Letty le preparó a su hijo una taza de chocolate caliente, como cuando era niño. Él la aceptó. Se sentaron en la mesa sin decir palabra, y mientras tomaban el chocolate, compartían la misma sensación. No estaban rotos, solo habían cambiado. Al día siguiente, Letty volvió al trabajo como siempre. Nadie en la casa sabía lo que había pasado. Ni Rosa, ni los jardineros, ni los empleados de mantenimiento. Solo ellos tres. Armando estaba en su estudio, pero bajó a media mañana y se acercó a la cocina. Letty lo vio venir y le sostuvo la mirada. Él le dijo que estaba ahí, por si necesitaban hablar. Ella solo asintió con una leve sonrisa. Emiliano no volvió a tocar el tema. Fue a clases, hizo su recorrido de siempre con los tuppers, y aunque su mochila pesaba igual, sentía que caminaba más ligero. Saber la verdad no le quitó nada. Al contrario, lo hizo más fuerte. 2 días después, mientras Letty limpiaba el cristal de la terraza, recibió una llamada. Era un número desconocido, pero esta vez no dudó en contestar. Bueno, la voz al otro lado era la de Rogelio. Tenía otro tono, más ansioso, más nervioso. Leticia, necesito verte. Es urgente. ¿Qué quieres ahora? No es por ti, es por Emiliano. Me buscaron. Unos tipos. Me dijeron que saben que él es mi hijo. Me pidieron que los ponga en contacto, que tiene potencial. No sé cómo se enteraron. Juro que no fui yo. No les dije nada, pero están interesados. Y no son cualquier gente. Letty sintió que el estómago se le cerraba. La voz se le volvió seca. ¿Qué hiciste, Rogelio? Nada, lo juro. Pero estos tipos no se andan con juegos. Me preguntaron si él sabía de mí. Me presionaron. Me ofrecieron dinero si les daba su dirección. No se los di, pero están buscando. Están cerca. Lo digo para que lo cuides. Colgó antes de que ella pudiera responder. Letty se quedó paralizada. Dejó el trapo en la bandeja. Fue directo al estudio de Armando. Tocó 2 veces. Entró sin esperar respuesta. «Tenemos un problema», dijo, cerrando la puerta. Le contó todo, palabra por palabra. Armando no dudó ni un segundo. Sacó su celular. Hizo una llamada directa a un viejo amigo suyo, un abogado con conexiones en seguridad privada. En menos de 1 hora, ya tenían a 2 agentes vigilando discretamente la casa de Letty. Esa noche, Armando le pidió que no regresara a su departamento, que se quedara en una de las habitaciones de huéspedes que tenía en su casa. Ella se negó al principio, pero Emiliano la convenció. «Es solo por unos días», dijo él, «hasta que todo se calme». Esa fue la primera noche que los 3 durmieron bajo el mismo techo, no como patrón y empleados, como una familia que se cuidaba. Rosa, al enterarse, no preguntó nada, solo preparó las habitaciones y les dejó toallas limpias y pan dulce sobre la mesa. A la mañana siguiente, Armando les preparó desayuno. Él, huevos revueltos con jamón, café y tortillas calientes. Letty lo miraba como si no supiera en qué momento su vida se había cruzado con la de ese hombre que ahora cocinaba para ellos como si fuera lo más normal del mundo. Emiliano sonrió al ver la escena. Tomó una tortilla con las manos, como si ese desayuno fuera un premio. No dijo nada. No hacía falta. Al mediodía, llegó un sobre cerrado para Emiliano. Venía del rector de una universidad privada, a la que había aplicado sin decirle a nadie, usando la carta de recomendación que Armando le había ayudado a redactar semanas atrás. Lo abrió con las manos temblorosas. Leyó en voz baja. Después levantó la vista, con los ojos abiertos de par en par. «Me aceptaron». Letty se llevó las manos a la boca. No lo podía creer. Lo abrazó tan fuerte que Emiliano casi pierde el aire. Armando, desde la cocina, solo sonrió. No se acercó. No hizo de eso un espectáculo. Sabía que ese momento era de ellos, pero Emiliano se soltó del abrazo y caminó directo hacia él. «Gracias»,
le dijo. No solo por la carta, por todo. Armando le puso la mano en el hombro. Tú hiciste el trabajo. Yo solo empujé un poco. Esa tarde, mientras Emiliano dormía una siesta, Leti y Armando tomaron café en la terraza. Hablaron poco, pero en un momento, ella bajó la taza y lo miró con los ojos bien firmes. ¿Tú qué sientes por mí? Armando no se lo esperaba tan directo, pero tampoco lo esquivó. Siento que si no te hubiera conocido, seguiría creyendo que lo tengo todo. Y la verdad, estaba vacío. ¿Y ahora? Ahora siento que todo tiene más sentido, cuando tú estás cerca. Leti bajó la mirada, con una sonrisa que se le escapó sin permiso. Y si esto no dura, no importa. Ya cambió algo, y eso es suficiente para intentarlo. Ella no respondió, pero no hacía falta, porque esa noche, cuando Emiliano bajó a buscar agua, vio desde el pasillo cómo su madre y Armando se reían bajo la luz tenue de la terraza. No estaban agarrados de la mano, no estaban abrazados, solo estaban ahí, riéndose, y eso le bastó para entenderlo todo. El lunes amaneció con el cielo despejado, el sol entraba por las ventanas amplias de la casa de Armando, y todo se sentía en calma. Leti abrió los ojos antes que el despertador. No era su cama, no eran sus sábanas, pero por alguna razón, durmió mejor que en años. Se levantó, se puso una bata que Rosa le había dejado doblada sobre la silla, y fue a la cocina. Armando ya estaba ahí. Había hecho café, y freía frijoles en una sartén. Vestía una camiseta blanca sencilla y pantalón de casa. No dijo nada cuando la vio entrar. Solo le sirvió café en una taza blanca y se la extendió. Gracias, dijo ella con una voz baja, todavía adormilada. Gracias a ti por no haberte ido, respondió él. Ella se apoyó en la barra y por un momento solo se escuchó el borboteo de los frijoles y el canto lejano de un pájaro afuera. Era paz, era otra vida. Emiliano bajó 15 minutos después. Traía la mochila en un hombro y cara de que apenas despertaba, pero sonrió al ver a su mamá y a Armando en la cocina, como si eso ya fuera normal. Se sirvió un vaso de agua y preguntó si alguien había visto su cargador. Nadie lo había visto, pero no importaba. Estaban juntos, compartiendo una mañana cualquiera que, para ellos, lo era todo. Después del desayuno, Armando se fue a la empresa. Tenía junta con sus socios. Leti se quedó ayudando a Rosa con unas cosas, ya no como empleada. Esa etapa había quedado atrás. Habían acordado que dejaría la limpieza de la casa, no porque no valiera su trabajo, sino porque había cumplido con una etapa. Ahora tenía otra vida por delante, con tiempo para ella, con un espacio distinto, pero le costaba. Después de tantos años sin descanso, moverse de ese lugar se sentía raro, como si no supiera qué hacer con las manos. Emiliano se fue a la universidad a hacer los primeros trámites. Iba solo, caminó las mismas calles de siempre, pero sintiéndose distinto, como si de pronto llevara otra ropa, otro peso, no porque ahora tuviera dinero, sino porque había una seguridad nueva en su forma de andar. Ya no venía de esconderse, venía de vivir. Entró al campus, llenó formularios, entregó papeles. Cuando le dieron su credencial de estudiante, la sostuvo con ambas manos. La miró largo. Era un pedazo de plástico, sí, pero para él era más que eso. Era una promesa. En la tarde, mientras Leti barría el jardín por costumbre, vio llegar a Leticia Gómez. Había vuelto por su liquidación. Traía la cara tensa, el pelo recogido en un chongo apretado y los papeles en una carpeta. Leti pensó en entrar, pero se quedó. Quería verla, no para pelear, solo para cerrar. Leticia se detuvo al verla. La miró de pies a cabeza, con la misma expresión que tenía siempre, como midiendo todo. Pero ya no había veneno en su mirada, solo derrota. Así que ya vives aquí, dijo con tono seco. Solo por unos días, respondió Leti, hasta que las cosas se calmen. Claro, hasta que te cases con él, ¿no? No tengo que darte explicaciones. Leticia se cruzó de brazos. Bajó la mirada un segundo. ¿Sabes qué es lo peor? Que pensé que tú ibas a aprovecharte. Pero no, lo hiciste sin hacer ruido, sin buscarlo. Solo pasó. Y eso es lo que más coraje me da. Leti no respondió. No había nada que decir. A veces el silencio lo dice todo. Leticia se dio media vuelta y se fue. No dijo adiós. No lo necesitaba. Su papel en esa historia había terminado. Esa noche, Armando preparó una cena para los tres. Fajitas con cebolla y chile, arroz blanco y agua de Jamaica. Leti quiso ayudar, pero él insistió en hacerlo solo. «Hoy no cocinas tú», le dijo. Se sentaron en la terraza, como ya era costumbre. Comieron tranquilos, hablaron de la universidad,
de lo que Emiliano quería estudiar. Él dijo que estaba entre diseño gráfico y comunicación, pero que tal vez después podía hacer algo con fotografía. Armando le dijo que tenía contactos en ese medio. Le ofreció presentarlo con alguien, pero sin presionar. «Solo si tú quieres», aclaró. Cuando terminaron de comer, Leti se quedó sola con Armando en la terraza. Emiliano se metió a su cuarto. Quería ver una película, pero en realidad solo les estaba dando espacio. Leti tenía un sobre en las manos. Lo sacó de su bolso y se lo extendió a Armando. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Una carta. La escribí anoche. Por si te arrepientes. Por si un día esto cambia. No la tienes que leer ahora, ni mañana. Solo guárdala». Armando tomó el sobre y lo puso sobre la mesa. No lo abrió. «No me voy a arrepentir. Yo tampoco. Pero me cuesta creer que esto sea real». «¿Por qué?». «Porque pasé tantos años acostumbrada a no esperar nada, que ahora no sé cómo vivir esperando algo bueno». Él la miró con ternura. Le tomó la mano. No dijo palabras grandes. Solo hizo lo que tenía que hacer. Se acercó. Apoyó la frente contra la de ella. Y ahí se quedaron, respirando el mismo aire. Al día siguiente, muy temprano, Leti y Emiliano salieron juntos por la puerta principal. Ella iba con una bolsa al hombro, él con su mochila nueva. Iban a ver un departamento que Armando había ofrecido ayudarles a conseguir. No un regalo, un lugar para que empezaran de cero, con lo suyo, con lo que habían sembrado. Pasaron frente al jardín donde todo había comenzado. El mismo lugar donde Leti doblaba toallas mientras Armando leía correos sin mirar a nadie. Ahora sí se miraban, y ya no era el mismo mundo.